En la primera parte del programa recordábamos el foro de comunicación 3R.net. En estos días se ha realizado un foro de comunicación digital de los países del ALBA, al que volveremos en un tiempo también, porque cada uno de esos foros va aportando nuevos conocimientos y nuevas formas de ver el oficio de la comunicación. Ahora nos vamos a dedicar a recordar un evento muy importante que ha tenido casi 2 décadas de existencia, y es el Congreso de Historia. Ellos, los organizadores, van a ver ustedes una cantidad de información a lo largo de este segundo segmento. Se ocuparon de hacer una convocatoria muy amplia, de verter los contenidos en distintos blogs y de resumir lo que iba a ser el Congreso en materiales que están a disposición de todos para revisar. Es muy importante este Congreso de Historia porque generó también la posibilidad de realizar un congreso complementario con estudiantes, con jóvenes, de manera de ampliar lo que ya estuvo presente en el Congreso, porque ellos también tuvieron su participación. El Congreso Nacional de Historia tuvo participación de grandes pensadores, no solo de Venezuela, sino de distintas partes del mundo. Elegimos lo que los organizadores tuvieron a bien destacar en su cuenta de Instagram, pero cada uno de esos videos que ustedes van a ver tiene su correlativo en la cuenta de YouTube, de modo que pueden ampliar esa información los que están interesados y disfrutar prácticamente todo lo que fue el Congreso de Historia, pero ahora con calma, viéndolo en videos, estudiándolo. Creo que es una oportunidad pedagógica también importante para, no solamente para quienes estudian historia, sino para profesores de educación secundaria, para que los estudiantes se interesen también por estos temas y se preparen para el Congreso que viene. Vamos a disfrutar entonces parte de lo que fue el Congreso Nacional de Historia, que tuvo lugar en abril en el estado La Guaira. Así invitaban a algunos participantes a unirse al Congreso de Historia. En La Guaira, en Venezuela, del 6 al 8 de abril 2022, 16º Congreso Nacional de Historia, tercer Congreso Internacional. Invito a historiadores, cronistas, docentes, profesores, interesados, amantes de la historia, militantes de la memoria y de la historia, a participar en este gran encuentro de la defensa de nuestra identidad y de nuestra conciencia histórica. Busca la información por nuestras redes sociales, @historiaben2022. Te invitamos. Con 2 objetivos fundamentales. Uno, crear pues las bases para una discusión amplia de la propuesta que nosotros llamamos la historia insurgente, relacionado siempre con el poder popular. Y segundo, celebrar y conmemorar fechas o hitos fundamentales que han roto o que han servido como punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela. Estamos hablando del 4 de febrero de 1992 y el 11, 12 y 13 de abril del 2002. Todo esto enmarcado en el bicentenario de la campaña del sur. Vengan a La Guaira independientemente del grado de instrucción, entendiendo que la historia es la conciencia de los pueblos. Que sea pues este congreso un éxito total, una fiesta para el encuentro de la cultura y sobre todo para la democratización de la conciencia histórica del pueblo venezolano. Desde la Red Historia, Memoria y Patrimonio los invitamos a todos y todas a participar en el 16º Congreso Nacional de Historia y tercer Congreso Internacional, que se dará los días 6, 7 y 8 de abril acá en la ciudad de La Guaira. Los invitamos a todos a inscribirse a través de nuestro blog congresonacionaldehistoria.wordpress y a través de nuestras redes sociales @historiaben2022, donde encontrarán toda la información para el Congreso Nacional de Historia 2022. ¿Qué objetivo tuvo el 16º Congreso de Historia de abril de 2022? La Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Historia y la Gobernación del Estado La Guaira invitaron en abril 2022 al 16º Congreso Nacional de Historia y tercer Congreso Internacional.
Allí se reunieron investigadores, docentes y estudiantes interesados en la historia, la memoria y el patrimonio para reflexionar, debatir e intercambiar posturas, propuestas y opiniones para construir de manera colectiva nuevas formas de analizar el pasado y reconocer y accionar en el presente. Estuvo enmarcado en la conmemoración de los 30 años del 4F y los 20 años del 13 de abril, hitos que marcan el inicio y la profundización de la Revolución Bolivariana. Presentamos una selección de algunas de las participaciones en el 16º Congreso de Historia. Podría decir que estamos en un país de historiadores y un país que conoce su historia no lo puede engañar ya ningún otro imperio que quiera venir aquí a pisotear o a imponer su cultura. Entonces, me parece esa es la importancia máxima que tiene este tipo de congreso. Algún momento llegamos a tener 9 gobiernos progresistas en América Latina. Y yo creo que el empujón que dio la Revolución Bolivariana tuvo que ver con eso. Y por eso diría yo, más allá de las fronteras de Venezuela, la necesidad de cognitivamente acercarnos al proceso bolivariano es un proceso históricamente muy interesante de significación mundial, y por otro lado que en este momento los que se regocijaron en las dificultades que hoy se comienzan a superar del último tiempo, pues que reconozcan, que miren lo que está viviendo Venezuela y que miren la posibilidad de que el país hace un evento de naturaleza como el actual Congreso. Aquí a la historia. ¿Y por qué? Porque el pasado determina el presente y el presente determina el futuro. Entonces estamos pensando un poco sobre eso. Yo voy a hablar específicamente sobre un tema importante ahora, es el pico petrolero. Todos los recursos naturales llegan a un punto óptimo y de ahí en adelante empiezan a hacerse más escasos, más difíciles de extraer, más costosos. Aparentemente, y lo dice el vicepresidente de Rusia, el pico del petróleo sucedió el 2019. De ahora en adelante vamos hacia un mundo en que va a haber cada vez menos petróleo. Eso te explica todas las guerras que ha habido, el acoso contra Venezuela y el conflicto de Ucrania. Venezuela tiene la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Descolonizar la memoria para educar en historia, no estoy hablando de la enseñanza, educar en historia a una historia liberadora. Y una de las cosas que uno tiene que ir trabajando, porque las investigaciones, si se quedan en lo local, se dan yo con yo y se pierden. Tú tienes que ubicarlo en un contexto que dé trascendencia para poder entonces trabajar lo que uno dice, el pueblo cuenta su historia, para que toda la gente...
conocimiento de la historia, de nuestras historias particulares, es consubstancial a la conformación de una identidad nacional. La identidad nacional indudablemente se construye con el saber histórico. Nosotros en América Latina debemos, por lo tanto, tener en la agenda de las instituciones educativas a todos los niveles el conocimiento de lo que fuimos, lo que somos, para decidir bien hacia dónde vamos. Y naturalmente el camino de este continente es hacia la integración, la hermandad de nuestros pueblos y naturalmente una sociedad de nuevo tipo que trascienda todas las explotaciones que se han dado en el capitalismo. Para mí es muy doloroso recordar que absolutamente las Antillas estaban pobladas de gentes como yo, de mi color, pero resulta que hoy no existe casi nada. Fueron absolutamente exterminados y esa ha sido la historia en todo el continente. Pero sin embargo, el concepto de genocidio no se aplica con nosotros. Lo que se aplica son conceptos como baja demográfica, colapso demográfico, que es parte del vocabulario académico occidental que estudia este fenómeno, pero el hecho es que nosotros somos víctimas del genocidio y no se ha planteado hasta el momento ninguna posibilidad de reparación, porque este es un crimen de lesa humanidad que debía haber sido reparado. Y bien, con esta breve selección, esta muestra representativa de lo que fue el Congreso de Historia, pueden ustedes darse una idea de la magnitud de este congreso en el que hubo una asistencia multitudinaria, no solamente de historiadores académicos, sino también de gente que se interesaba en esos temas. Los invitamos entonces a profundizar en el Congreso Nacional de Historia y a leer nuestra historia de Venezuela y de nuestra América, que es tan rica. Vamos a pasar a otro tema en un minuto.